18. Capítulo 18. Mis interrogatorios, cada día más frecuentes y retorcidos, eran a propósito de sus silencios, sus miradas, sus palabras perdidas, algún viaje a la estancia, sus amores. Una vez le pregunté por qué se hacía llamar señorita Iribarne en vez de señora de Allende. Sonrió y me dijo: «¿Qué niño sos? ¿Qué importancia puede tener eso?». «Para mí tiene mucha importancia», respondí examinando sus ojos. «Es una costumbre de familia», me respondió abandonando la sonrisa. «Sin embargo», aduje, «la primera vez que hablé a tu casa y pregunté por la señorita Iribarne, la mucama vaciló un instante antes de responderme. ¿Te habrá parecido?». «Puede ser, pero ¿por qué no me corrigió?». María volvió a sonreír, esta vez con mayor intensidad. «Te acabo de explicar», dijo, «que es costumbre nuestra, de manera que la mucama también lo sabe. Todos me llaman María Iribarne». «María Iribarne me parece natural, pero menos natural me parece que la mucama se extrañe tan poco cuando te llaman señorita». «Ah, no me di cuenta de que era eso lo que te sorprendía». «Bueno, no es lo acostumbrado y quizá eso explica la vacilación de la mucama». Se quedó pensativa, como si por primera vez advirtiese el problema. «Y sin embargo no me corrigió», insistí. «¿Quién?», preguntó ella, como volviendo a la conciencia. «La mucama. No me corrigió lo de señorita». «Pero Juan Pablo, todo esto no tiene absolutamente ninguna importancia y no sé qué querés demostrar». «Quiero demostrar que probablemente no era la primera vez que te llamaba señorita. La primera vez la mucama habría corregido». María se echó a reír. «Sos completamente fantástico», dijo casi con alegría, acariciándome con ternura. Permanecí serio. «Además», proseguí, «cuando me atendiste por primera vez tu voz era neutra, casi oficinesca, hasta que cerraste la puerta. Luego seguiste hablando con voz tierna. ¿Por qué ese cambio?». «Pero Juan Pablo», respondió, poniéndose seria, «¿cómo podría hablarte así delante de la mucama?». «Sí, eso es razonable, pero dijiste, cuando cierro la puerta saben que no deben molestarme». Esa frase no podía referirse a mí, puesto que era la primera vez que te hablaba. Tampoco se podía referir a Hunter, puesto que lo puedes ver cuantas veces quieras en la estancia. Me parece evidente que debe haber otras personas que te hablan o que te hablaban, ¿no es así?». María me miró con tristeza. «En vez de mirarme con tristeza, podrías contestar», comenté con irritación. «Pero Juan Pablo, todo lo que estás diciendo es una puerilidad. Claro que hablan otras personas, primos, amigos de la familia, mi madre, qué sé yo. Pero me parece que para esas conversaciones de ese tipo no hay necesidad de esconderse». «¿Y quién te autoriza a decir que yo me escondo?», respondió con violencia. «No te excites, vos misma me has hablado en una oportunidad de un tal Richard, que no era ni primo, ni amigo de la familia, ni tu madre». María quedó muy abatida. «Pobre Richard», comentó dulcemente. «¿Por qué pobre? Sabes bien que se suicidó y que en cierto modo yo tengo algo de culpa. Me escribía cartas terribles, pero nunca pude hacer nada por él. Pobre Richard». «Me gustaría que me mostrases alguna de esas cartas, para que, si ya ha muerto,
estuviste enamorada de él. Por favor, ¿qué? Pero no, Juan Pablo, tenés cada idea. No veo que sea descabellada. Se enamora, te escribe cartas tan tremendas que juzgas mejor quemarlas. Se suicida y piensas que mi idea es descabellada. ¿Por qué? Porque a pesar de todo nunca estuve enamorada de él. ¿Por qué no? No sé, verdaderamente. Quizá porque no era mi tipo. Dijiste que se parecía a mí. Por Dios, quise decir que se parecía a vos en cierto sentido, pero no que fuera idéntico. Era un hombre incapaz de crear nada, era destructivo, tenía una inteligencia mortal, era un nihilista, algo así como tu parte negativa. Está bien, pero sigo sin comprender la necesidad de quemar las cartas. Te repito que las quemé porque me deprimían, pero podías tenerlas guardadas sin leerlas. Eso solo prueba que las releíste hasta quemarlas, y si las releías sería por algo que debería atraerte en él. Yo no dije que no me atrajese, dijiste que no era tu tipo. Dios mío, la muerte tampoco es mi tipo, y no obstante muchas veces me atrae. Realmente me atraía casi como me atrae la muerte o la nada. Pero creo que uno no debe entregarse pasivamente a esos sentimientos. Por eso tal vez no lo quise. Por eso quemé sus cartas. Cuando murió decidí destruir todo lo que prolongaba su existencia. Quedó deprimida y no pude lograr una palabra más acerca de Richard. Pero debo agregar que no era ese el hombre que más me torturó, porque al fin y al cabo de él llegué a saber bastante. Eran las personas desconocidas, las sombras que jamás mencionó y que sin embargo yo sentía moverse en silencio y oscuramente en su vida. Las peores cosas de María las imaginaba precisamente con esas sombras anónimas. Me torturaba, y aún hoy me tortura una palabra que se escapó de sus labios en un momento de placer físico. Pero de todos aquellos complejos interrogatorios, hubo uno que echó tremenda luz acerca de María y su amor. Capítulo 19. Naturalmente, puesto que se había casado con Allende, era lógico pensar que alguna vez debió sentir algo por ese hombre. Debo decir que este problema, que podríamos llamar el problema Allende, fue uno de los que más me obsesionaron. Eran varios los enigmas que quería dilucidar, pero sobre todo estos dos. Lo habría querido en alguna oportunidad. Lo quería todavía. Estas dos preguntas no se podían tomar en forma aislada. Estaban vinculadas a otras. Si no quería a Allende, ¿a quién quería? A mí, a Hunter, a alguno de esos misteriosos personajes del teléfono. O más bien... no. O bien era posible que quisiera a distintos seres de manera diferente, como pasa en ciertos hombres. Pero también era posible que no quisiera a nadie, y que sucesivamente nos dijese a cada uno de nosotros, pobres diablos, chiquilines, que éramos el único, y que de los demás eran simples sombras, seres con quienes mantenía una relación superficial o aparente. Un día decidí aclarar el problema a Allende. Comencé preguntándole por qué se había casado con él. Lo quería, me respondió. Entonces ya no lo querés. Yo no he dicho que haya dejado de quererlo, respondió. Dijiste lo quería, no dijiste lo quiero. Haces siempre cuestiones de palabras y retorces todo hasta lo increíble, protestó María. Cuando dije que me había casado porque lo quería, no quise decir que ahora no lo quiera. Ah, entonces lo querés a él, dije rápidamente, como queriendo encontrarla en falta respecto a declaraciones hechas en interrogatorios anteriores. Cayó, parecía abatida. ¿Por qué no respondes?, pregunté. Porque me parece inútil. Este diálogo lo hemos tenido muchas veces en forma casi idéntica. No es lo mismo que otras veces. Te he preguntado si ahora lo querés a Allende y me has dicho que sí. Me parece recordar que en otra oportunidad en el puerto me dijiste que yo era la primera persona que habías querido. María volvió
No sé nada. Te lo he dicho muchas veces. Lo has dicho, pero no lo has explicado nunca. Explicado, exclamó con amargura. Vos has dicho 1000 veces que hay muchas cosas que no admiten explicación y ahora me decís que explique algo tan complejo. Te he dicho 1000 veces que Allende es un gran compañero mío, que lo quiero como un hermano, que lo cuido, que tengo una gran ternura por él, una gran admiración por la serenidad de su espíritu, que me parece muy superior a mí en todo sentido, que a su lado me siento un ser mezquino y culpable. ¿Cómo podés imaginar, pues, que no lo quiera? No soy yo el que ha dicho que no lo quieras. Vos misma me has dicho que ahora no es como cuando te casaste. Quizá debo concluir que cuando te casaste lo querías como decís que ahora me querés a mí. Por otro lado, hace unos días en el puerto me dijiste que yo era la primera persona a la que habías querido verdaderamente. María me miró tristemente. Bueno, dejemos de lado esta contradicción, proseguí, pero volvamos a Allende. Decís que lo querés como un hermano. Ahora necesito que me respondas una sola pregunta. ¿Te acostás con él? María me miró con mayor tristeza. Estuvo un rato callada y al cabo me preguntó con voz muy dolorida. ¿Es necesario que responda también a eso? Sí, es absolutamente necesario, le dije con dureza. Me parece Me parece horrible que me interrogues de este modo. Es muy sencillo, tenés que decir sí o no. La respuesta no es tan simple, se puede hacer y no hacer. Muy bien, concluí fríamente, eso quiere decir que sí. Muy bien, sí. Entonces lo deseas. Hice esta afirmación mirando cuidadosamente sus ojos. Lo hacía con mala intención. Era óptima para sacarle una serie de conclusiones. No es que yo creyera que lo desease realmente, aunque también eso era posible dado el temperamento de María, sino que quería forzarle a aclarar eso de cariño de hermano. María, tal como yo lo esperaba, tardó en responder. Seguramente estuvo pensando las palabras. Al fin dijo: he dicho que me acuesto con él, no que lo desee. Ah, exclamé triunfalmente. Eso quiere decir que lo haces sin desearlo, pero haciéndole creer que lo deseas. María quedó demudada. Por su rostro comenzaron a caer lágrimas silenciosas. Su mirada era como de vidrio triturado. Yo no he dicho eso, murmuró lentamente. Porque es evidente, proseguí implacable, que si demostrases no sentir nada, no desearlo, si demostrases que la unión física es un sacrificio que haces en honor a su cariño, a tu admiración por su espíritu superior, etc., Allende no volvería a acostarse jamás con vos. En otras palabras, el hecho de que sigas haciéndolo demuestra que sos capaz de engañarlo, no solo acerca de tus sentimientos, sino hasta de tus sensaciones, y que sos capaz de una imitación perfecta del placer. María lloraba en silencio y miraba al suelo. Sos increíblemente cruel, pudo decir al fin. Dejemos de lado las consideraciones de formas. Me interesa el fondo. El fondo es que sos capaz de engañar a tu marido durante años, no solo acerca de tus sentimientos, sino también de tus sensaciones. La conclusión podría inferirla a un aprendiz. ¿Por qué no has de engañarme a mí también? Ahora comprenderás por qué muchas veces te he indagado la veracidad de tus sensaciones. Siempre recuerdo cómo el padre de Desdémona advirtió a Otelo que una mujer que había engañado al padre podía engañar a otro hombre, y a mí nada me ha podido sacar de la cabeza este hecho. El que has estado engañando constantemente a Allende durante años. Por un instante sentí el deseo de llevar la crueldad hasta el máximo y agregué, aunque me daba cuenta de su vulgaridad y torpeza, engañando a un ciego. Capítulo 20. Ya antes de decir esa frase estaba un poco arrepentido. Debajo del que quería decirla y experimentar una perversa satisfacción, un ser más puro y más tierno se disponía a tomar la iniciativa en cuanto a la crueldad de la frase, hiciese su efecto, y, en cierto modo, ya silenciosamente, había tomado el partido de María antes de pronunciar esas palabras estúpidas
ignorancia ha sido la culpable de hechos atroces. Mientras una parte me lleva a tomar una hermosa actitud, la otra denuncia el fraude, la hipocresía y la falsa generosidad. Mientras una me lleva a insultar a un ser humano, la otra se conduele de él y me acusa a mí mismo de lo que denuncio en los otros. Mientras una me hace ver la belleza del mundo, la otra me señala su fealdad y la ridiculez de todo sentimiento de felicidad. En fin, ya era tarde de todos modos para cerrar la herida abierta en el alma de María, y esto me lo aseguraba sordamente, con remota satisfecha malevolencia, el otro yo que ahora estaba hundido allá en una especie de inmunda cueva. Ya era irremediablemente tarde. María se incorporó en silencio con infinito cansancio, mientras su mirada, como la conocía, entre paréntesis, levantaba el puente levadizo que a veces tendía entre nuestros espíritus. Ya era la mirada dura de unos ojos impenetrables. De pronto me acometió la idea de que ese puente se había levantado para siempre, y en la repentina desesperación no vacilé en someterme a las humillaciones más grandes. Besar sus pies, por ejemplo. Solo logré que me mirara con piedad y que sus ojos se ablandasen por un instante, pero de piedad, solo de piedad. Mientras salía del taller y me aseguraba una vez más que no me guardaba rencor, me hundí en una aniquilación total de la voluntad. Quedé sin atinar a nada en medio del taller, mirando como un alelado un punto fijo, hasta que de pronto tuve conciencia de que debía hacer una serie de cosas. Corrí a la calle, pero María ya no se veía por ningún lado. Corrí a su casa en un taxi porque supuse que ella no iría directamente y por lo tanto esperaba encontrarla a su llegada.